Hola, buenos días, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a esta su casa, Iglesia BDF. Estoy muy contento de poder saludarlos y de poder verlos a cada uno de ustedes. En verdad espero que puedan sentirse como en casa. Solamente me gustaría saber si alguien nos acompaña por primera vez. Si es tu caso, por favor, levanta tu mano por un momento. Solamente queremos darte la bienvenida. Nadie nos acompaña, si no, no te preocupes, no, no tienes que hacerlo, pero si hay alguien y por pena no la levantó o algo, esta es tu casa y queremos que te sientas bien, que te sientas arropado como nosotros lo hemos sido, ¿no? Jesús nos ha abrazado, Jesús nos ha alcanzado, nos ha perdonado y nos ha dado un futuro mejor, y creo que Dios quiere hacer lo mismo con tu vida el día de hoy. Así que bienvenido, mi nombre es Moisés Chan, si no tengo el gusto de conocerte, soy parte del equipo de trabajo de aquí de Iglesia BDF, y el día de hoy tengo la oportunidad y el privilegio de poder compartir el mensaje. Así que me gustaría compartir un mensaje que en lo personal ha estado presente en las últimas semanas, quizás últimos meses de mi vida, y es un mensaje que me ha ayudado mucho para poder seguir adelante en mi caminar diario, en mi caminar con Cristo. Es un mensaje que quizás algunos tengamos un pensamiento tabú, así lo voy a decir. Pero vamos a leerlo, vamos a leer el pasaje en el cual quiero meditar en esta mañana, y vamos a comenzar con el mensaje del día de hoy. Salmo 25, versículo 16 en adelante. Versículo 16 en adelante. Dice lo siguiente: vuélvete a mí y ten misericordia de mí, porque estoy solo y profundamente angustiado. Estoy solo y profundamente angustiado. Mis problemas van de mal en peor. Oh, líbrame de todos ellos. Siente mi dolor, considera mis dificultades y perdona todos mis pecados. Mira cuántos enemigos tengo y de qué manera despiadada me odian. Protégeme, rescata mi vida de sus manos. No permitas que me avergüencen, pues yo en ti me refugio. Que la integridad y la honestidad me protejan, porque en ti pongo mi esperanza. Y el versículo 22 dice: Dios mío, rescata a Israel de todos sus problemas. Rescata a Israel de todos sus problemas. Pero me gusta cómo lo dice una traducción en inglés que en lo personal es de mis favoritas, y que me gusta leer algunos pasajes y yo mismo traducirlo ahí, meditarlo. Dice lo siguiente el versículo 22 en esta traducción en inglés, que es el mensaje. Dice: Dios, da a tu pueblo un respiro de esta racha de mala suerte. De esta racha de mala suerte. Y el día de hoy he titulado a mi mensaje: ¿qué hacer en una mala racha? ¿Qué hacer en una mala racha? Y no sé si tú en algún momento, si el día de hoy vienes con una mala racha, o has tenido una mala racha de diferentes circunstancias. En lo personal, hace algunas semanas he tenido diferentes cuestiones. Comenzaron con que mi hija estuvo enferma por una semana y media más o menos. Todos los días tuvo temperatura, no le podíamos bajar la temperatura de 38.5 grados, la dormíamos encuerada, en el día estaba bien, pero empezaba la tarde y de ahí hasta la madrugada, y no sabíamos qué tenía. Simplemente tenía fiebre, no tenía síntomas de gripe, no tenía síntomas de dolor, una infección estomacal. La llevamos con el pediatra, nos recetó y le dimos medicamento y no mejoraba, y estuvimos así 7 días, 8 días, y después de ello, bueno, todavía no salíamos de esa, cuando empezaba la otra, que tuvimos algunos problemas ahí, un tema financiero en el que perdimos algo de dinero, tratando de entender, Señor, pues qué onda, ¿no? O sea, tratamos de hablar, a ver qué se podía hacer, todo eso. Y después algunos temas en el trabajo de mi esposa, complicaciones en sus proyectos, y o sea, no sales de una cuando ya estás entrando a otra y se te van acumulando y dices: Dios, ¿qué onda?
¿por qué estoy pasando esto? Si vivo bien, trato de vivir justamente, íntegramente, trato de vivir tus principios, de obedecerlos, no le debo a nadie, no odio a nadie. ¿No te ha pasado así? ¿No has vivido circunstancias así, enfermedad, momentos de tensión en tu familia, complicaciones familiares, problemas económicos, quizás de desempleo, situaciones emocionales, depresión, ansiedad, estrés, que no te dejan salir adelante, que quizás sientes que te tienen atado, que quizás sientes que te tienen frenado, drenado y que dices, pues, ¿qué onda con esto, no? Y como te decía, a veces creo que este tema es un pensamiento tabú porque creemos que los cristianos no podemos o no debemos tener malas rachas. Creemos eso, creemos que un pensamiento, le digo así, fumado, es que los cristianos viven una vida color de rosa, que Dios nos encierra en una burbuja y nada nos toca, nada nos llega, todo te va bien, prosperas y todo eso. Y sí, claro que Dios lo hace, claro que Dios nos prospera, claro que Dios está con nosotros, pero los cristianos podemos tener malas rachas también. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que vamos a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria. Pero ¿cómo queremos ir de victoria en victoria si no peleamos o atravesamos aquello que tenemos que vencer? Entonces, lo primero que quiero decirte el día de hoy, que con esto espero traer paz a tu corazón, espero traer paz y descanso a tu vida. Si estás atravesando una situación de este tipo el día de hoy, quiero decirte que los cristianos también pasamos malas rachas. Los cristianos, los que seguimos a Cristo, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, también podemos tener malas rachas, malas temporadas. La Biblia lo maneja así, malas temporadas. Vean lo que dice Eclesiastés capítulo 3 versículo 1. Hay una temporada para todo. Hay una temporada para todo. No dice para los cristianos o para los no cristianos hay temporadas. Para los cristianos siempre es victoria, siempre es bendición, no, dice hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Y eso nos incluye a todo. Eso nos incluye a todo. Hay una temporada para todo. Y en el pasaje o en el versículo en los versículos que leímos hace unos momentos, era David expresando un salmo, un cántico, por así decir, una alabanza de dolor, de quebranto, diciéndole: Señor, tengo tantos problemas, mis enemigos me persiguen, ya no sé cómo salir de esto y todo. Porque David, si tú lees la historia de David, David era un experto en atravesar malas rachas. David era un experto en atravesar malas rachas desde que nació. Desde que nació, si tú puedes un poquito estudiar la historia de David, la procedencia de David era dudosa. No se tiene claro quién era su mamá de David. La Biblia no nos deja ver quién era la mamá de David. Y hay un salmo que nos dice que David fue creado en medio de pecado. Desde que nació David venía en una mala racha. Su papá no lo trataba como hijo, lo trataba como sirviente, como una persona que le ayudara a cuidar solamente las ovejas, hacer las labores del hogar. Y sus hermanos jugaban videojuegos, veían películas, salían a pasear. Y David no, David cuidaba las ovejas de su padre. Incluso cuando Samuel fue a ungirlo, le dijo a su padre: oye, necesito ver a todos tus hijos. Pues fueron todos los hermanos menos David. Le dijo: no, Dios me dice que no, ninguno de ellos es. ¿No tendrás otro hijo? Y dice: Simón, pues del David. Vele a hablar al David, ¿no? Lo olvidaba su padre. Y fuera de ello, iba a ir con su padre, lo mandó a llevarle comida a sus hermanos que estaban en la guerra. Fue David a obedecer lo que su padre le dijo, buena onda, pues haciéndole el favor con todo el ánimo. Llega y sus hermanos le dicen: ¿tú qué haces aquí, metiche?
Y luego nadie quería pelear contra Goliat y David se echa la batalla. Pero después de esa victoria, parecía, tú dirías, bueno, pues ya le toca a David, ¿no? Ya le toca la bendición, la prosperidad, estar bien, pues Dios está con él y todo. No, ahí era el inicio de sus peores problemas, porque ahora el rey le tenía envidia. Saúl le tenía envidia a David y trató de matarlo. Lo persiguió. David se vivía escapando de una ciudad a otra. Se tuvo que hacer el loco para que no lo mataran. Tuvo que habitar en medio del campo de sus enemigos como uno de ellos, un infiltrado, para que no lo mataran ni ellos ni Saúl. David iba de mala racha en mala racha, en mala racha, en mala racha. Pero en medio de todo esto, David decía, Señor, líbrame, líbrame. Lo interesante de todo esto, de toda la vida de David, es que si tú puedes ver la historia, David no se quedó en las malas rachas, no se quedó en las malas temporadas, él no se mantuvo ahí. Lo interesante es que él siempre salió victorioso de cada una de ellas. Siempre salió victorioso de cada una de esas temporadas, de esos malos momentos. Las malas rachas anteceden a las grandes victorias. Las malas rachas anteceden al favor de Dios que quiere mostrar en tu vida. Las malas rachas anteceden a lo que Dios quiere hacer en tu vida, lo que Dios quiere mostrar y manifestar en tu vida. Vean lo que dice Salmo 4:1. Tú, Dios mío, es el mismo David, vean. Tú, Dios mío, eres mi defensor. Respóndeme cuando te llame. Siempre que tengo problemas, me ayudas a salir de ellos. En otras versiones dice, siempre que tengo problemas me das la victoria. Y me gusta mucho la Biblia porque se relaciona completamente, porque esta palabra problemas es la misma raíz que utiliza para definir el término problemas en el pasaje anterior, donde dice mala racha. O sea, David sabía que todo era una mala racha, que no era algo permanente, que no era algo que se iba a quedar, y decía, Dios, no me preocupo porque tú me defiendes y siempre me das la victoria. Siempre he salido victorioso de estas malas temporadas, malas rachas. Y te digo, no es malo tener una mala racha. Lo malo sería quedarnos en esa mala racha, permanecer en esa mala racha o atravesar esa mala temporada de una manera que no es correcta hacerlo. Si estamos atravesando momentos difíciles, complicados, situaciones que vez tras vez se van aumentando, no te preocupes, ese no es tu final. Dios te va a dar la victoria sobre cada una de esas cosas que estás batallando el día de hoy. Y me gustaría que pudiéramos estudiar un poco, meditar un poco en cómo atravesar este tipo de situaciones en nuestra vida. Cómo atravesar malas rachas, malas temporadas. Y me gustaría aprender del experto que es David. 3 cosas que yo puedo ver en el pasaje que leímos al inicio. 3 cosas que David hizo y que seguramente hacía todas las veces que se encontraba en una mala racha, en una mala temporada. Y que creo que si lo practicamos tú y yo el día de hoy y en todo momento, creo que vamos a salir adelante. Y vamos a cambiar un poquito la perspectiva de cuando atravesemos este tipo de circunstancias. Así que quiero decirte cómo atravesar malas rachas. ¿Qué hacer en una mala racha? 3 cosas. La primera de ellas, confía. Simplemente confía. Vean cómo dice el mismo pasaje, capítulo 25, los primeros versículos. Dice versículo 1 y 2. Oh Señor, te entrego mi vida, confío en ti, mi Dios. No permitas que me avergüencen, ni dejes que mis enemigos se regodeen en mi derrota. Confío en ti, Señor, te entrego mi vida. Ahí te voy, Señor. Tal vez estemos atravesando malas rachas,
en tu matrimonio, en tu trabajo, en tus finanzas, en tu negocio. Tal vez con todo esto de la pandemia, tu negocio que iba levantando se frenó y hasta el momento no lo has podido o no se ha podido levantar nuevamente. Quizás estás atravesando una mala racha en algún sueño que creías que era posible y que lo estabas intentando hacer, pero no se ha podido hacer. Quizás tengas atorado algo en tus estudios, algo en lo que digas, oye, pues ¿qué onda? Quizás tengas malas rachas en tu salud. En lo personal, el año anterior fue un año de malas rachas en mi salud. Pasé casi todos los meses con un dolor de garganta, irritación en la garganta, problemas del estómago, problemas de estrés, incluso depresión, porque los cristianos también pasamos por este tipo de circunstancias. Pero lo importante es que podamos confiar en que Dios tiene el control de todas y cada una de esas circunstancias. Confiar que Dios no se ha movido ni un solo centímetro de su trono. Confiar que a Él nada lo toma por sorpresa. Confiar que a Él nada lo sorprende. Confiar que Él nunca se descuida. Que Él no va al baño y dice, ahí te encargo, Gabriel, échale ojo a mis hijos, no se te vayan a... Y en ese ratito, pues... No, confiar que Dios tiene siempre el control. Confía que solo es una mala temporada y que como toda temporada tiene un inicio, pero también tiene un final. Confía que Dios está contigo en medio de esa temporada, porque a veces pensamos que Dios está con nosotros al final, cuando venzamos, cuando salgamos de esa, Dios va a estar ahí esperando. No. Dios está con nosotros en medio de la mala temporada. Él nos va caminando, Él va tomado de nuestra mano, o más bien nosotros deberíamos ir tomados de su mano. Pero Él está con nosotros en medio de cada mala temporada. Vean cómo lo dice el mismo David. Salmo 23, versículo 4. Puedo cruzar lugares peligrosos. Puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Siempre estás a mi lado. Dijo siempre, no algunas veces, no solamente cuando voy en lugares tranquilos, no, siempre estás a mi lado. Siempre me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Me llenas de confianza. Confía en que Dios tiene el poder para sacarte de esa temporada. Confía que Dios está contigo. Confía simplemente. El Salmo 25:3, el mismo pasaje que leímos, dice: nadie que confíe en ti será jamás avergonzado. Si tu confianza está puesta en Dios, está puesta en el mejor lugar que la puedas poner. Ningún banco, ningún amigo, ningún compadre, ninguno de ellos puede tener mayor poder que el que está en los cielos y que está a tu favor. Nadie tiene más palancas, incluso Dios no tiene palancas, no las necesita. Pero nadie te puede ayudar más que Dios. En nadie más podríamos depositar nuestra confianza y tener descanso que en Dios. Porque como humanos somos imperfectos. Podemos tener un buen estatus, tener un buen prestigio, pero en algún momento nos vamos a quebrar. Confiar, la Biblia misma lo dice, el que confía en el hombre es maldito. ¿Por qué? Porque en algún momento va a fracasar. Y si fracasa, vas a fracasar con él. Tu esperanza, tu confianza va a fracasar. Pero si confiamos en Dios, esa confianza nunca va a fracasar. Esa confianza nunca te va a traer pesar. Esa confianza nunca te va a defraudar. Porque está en el lugar seguro. Confiemos en Dios. Él tiene la última palabra. Él tiene la victoria en medio de esta mala temporada. Y David confiaba en Dios.
Confiemos en Dios. El segundo punto que quiero decirte de cómo atravesar malas rachas, malas temporadas. Permanece. Dice el versículo 15 del mismo pasaje: si mantengo mis ojos en Dios, no tropezaré con mis propios pies. Mírame y ayúdame. Versículo 20 y 21. No me defraudes cuando corro hacia ti. Usa toda tu habilidad para construirme. Espero ver tu producto terminado. Permanece confiando. Permanece en su palabra. Permanece orando. Permanece adorando. Permanece sirviendo. Permanece caminando. Permanece en Cristo Jesús. Permanece, mantente enfocado. Mantente caminando hacia su dirección. No te detengas, no te regreses. Permanece en el camino, porque estás en el camino correcto. Porque solamente es unos momentos de turbulencia, pero estás en la dirección correcta. Permanece, porque Dios está contigo. Hay dos cosas que nos ayudan a permanecer y que lo vemos en este pasaje. La primera de ellas es enfocarte en Dios. Enfócate en Dios, dice, si mantengo mis ojos en Dios. Pero la cosa es que a veces, o en medio de estas temporadas, no los mantenemos en Dios, los mantenemos en lo que está pasando. Los mantenemos en cómo salir de eso, en vez de mantenerlos en aquel que ya tiene la solución para esto. Pero enfoquémonos en Dios y eso nos ayudará a permanecer. Si nos enfocamos en Dios, vamos a permanecer, porque lo estamos viendo a Él y no lo que sucede a nuestro alrededor. La segunda cosa que nos ayuda a permanecer es enfocarnos en nuestras promesas o en sus promesas. Dice, usa toda tu habilidad para construirme. Espero ver tu producto terminado. En otras palabras, espero ver tu promesa cumplida. Si Dios te ha dado una promesa, es porque la va a cumplir. Si al día de hoy no la has visto cumplida, es porque aún se va a cumplir. Aún se va a cumplir. Él es fiel. Él va a hacer hasta lo imposible por cumplir su promesa en ti. A veces a pesar de nosotros. Pero Él lo va a hacer. Aunque le cueste un poquito más, aunque pase un poquito más de tiempo, pero Él lo va a hacer. Pero enfócate en tus promesas. Si Dios te dijo que tu familia iba a estar bien, que tu familia iba a ser de bendición para otras familias, y al día de hoy tú ves a tu familia y dices, pues, no creo. No creo, Señor. Enfócate en la promesa. No veas tu temporada, no veas tu mala racha. Enfócate en lo que Dios te dio. Y Señor, yo espero ver tu promesa cumplida. Si Dios te dijo que vas a tener finanzas sanas y que Él te va a prosperar para que tú seas de bendición a alguien más, y le haces así y te salen plumas, te salen pelusas, no veas eso. Espera, dile, yo espero ver tu promesa cumplida. Pero aquí entra la otra parte. No es una espera pasiva, es una espera activa. ¿Qué te corresponde hacer a ti? ¿Qué nos corresponde hacer a nosotros? Ser buenos administradores, ser buenos mayordomos de todo lo que Dios nos ha dado. De todo. Cuidar todo lo que Dios nos da, hacer nuestra parte. Porque a Josué le dijo, tú te vas a encargar de llevar a mi pueblo a la tierra prometida. Ahí está la promesa. Pero le dijo, esfuérzate y sé valiente. Le dijo, medita de día y de noche en mi palabra. Y si lo haces, en todo lo que hagas prosperará. Pero era mantenerse.
Mantenerse no solamente es quedarte quieto. Claro que va a haber momentos donde Dios te diga: tú no hagas nada, déjame actuar a mí. Pero mientras Dios no te diga eso, no echemos la concha. Hagamos lo que nos corresponde, vivamos íntegramente, vivamos en justicia, vivamos siendo generosos, vivamos modelando el evangelio y el carácter de Cristo. Pero mantengámonos firme en cada temporada, confiando que Dios cumplirá su promesa y nos dará la victoria. Amén. Número 3, para cerrar: ¿qué hacer en una mala racha? Confía, permanece. Y número 3, déjate guiar. Déjate guiar. Salmos 25, 4 al 5. Muéstrame la senda correcta, oh Señor. Señálame el camino que debo seguir. Guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios que me salva. Todo el día pongo en ti mi esperanza. Muéstrame, enséñame, guíame. Normalmente en una mala temporada no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer para salir de ella. No tenemos los pensamientos en orden. No tenemos la cabeza bien puesta. No pensamos con claridad. Nos agarran normalmente sorprendidos. No sabemos qué hacer. Dejémonos guiar. Dejémonos guiar. Si no sabemos qué hacer, vayamos con quien sí sabe. Dejémonos guiar por el que conoce todos los caminos, por el que conoce el camino en el que nos ha puesto. Dejémonos guiar. Salmo 23, versículo 3, mismo David: me das nuevas fuerzas y me guías por el mejor camino, porque así eres tú. Me guías por el mejor camino. No me dices: me guías por el camino que te sobra, me guías por el camino que a lo mejor voy a estar en. No, me guías por el mejor camino. No hay ningún camino mejor que en el que Dios te guíe. No hay una mejor opción, no hay un plan B. Dios no tiene plan B. Dios tiene mejores caminos. Si estás con Dios y dices: no, creo que me hubiera ido mejor con el compadre, creo que me hubiera ido mejor si hubiera pedido ese préstamo, creo que me hubiera ido mejor si hacía esto, si hacía lo otro. No, estás en el mejor camino. Sé paciente, permanece, confía, pero déjate guiar. No te muevas de ahí. Sigue caminando en ese camino. Hay 3 personas a las que Dios guía. 3 personas a las que Dios guía. Dice el Salmo 25, 8, 10: el Señor es bueno y hace lo correcto. Les muestra el buen camino a los que andan descarriados. Guía a los humildes para que hagan lo correcto. Les enseña su camino. El Señor guía con fidelidad y amor inagotable a todos los que obedecen su pacto y cumplen sus exigencias. 3 personas. Dios guía a los perdidos. Si el día de hoy tú te sientes perdido, Dios te puede guiar de nuevo al camino. Dios guía a los humildes. Dios guía a los que reconocen que no saben qué hacer. Dios no guía al que dice: no, yo lo voy a sacar por mi cuenta. Si Dios me quiere ayudar, que me ayude, pero pues mientras yo hago mi parte. No, Dios guía a los que: Señor, no sé qué hacer. No sé qué hacer. Podría hacer esto, podría hacer lo otro, pero no sé qué hacer, ni quiero hacer nada sin ti. Guíame. Dios guía a los humildes, pero también Dios guía a los que lo buscan. A los que lo buscan de continuo. A los que día y noche están meditando en su palabra. Y esos son guiados en todo momento. Los perdidos se perdieron porque dejaron de buscarlo en algún momento. Los orgullosos porque se les subió el ego. Pero los que lo buscan en todo momento siempre están ahí, permanecen. Y no importa en cuál de estas 3 secciones o 3 personas te encuentres el día de hoy, lo importante es que te dejes guiar nuevamente.
que te dejes guiar nuevamente por Dios, porque necesitamos ser guiados. Necesitamos ser guiados y buscarlo. Versículos 12 y 13 del mismo pasaje para cerrar. ¿Quiénes son los que le temen al Señor? Él les mostrará el sendero que deben elegir. Vivirán en prosperidad y sus hijos heredarán la tierra. ¿Quiénes son los que le temen al Señor? Los que se dejan guiar por Él. Y los que se dejan guiar por Él vivirán en prosperidad, vencerán las malas rachas, vencerán sus temporadas. Y no solo eso, sus descendientes, sus generaciones probarán de esa bendición. Probarán de esa bendición, sabrán cómo actuar, porque normalmente quienes están a nuestro alrededor ven cómo actuamos en cada temporada. Nosotros somos el modelaje de Cristo para actuar y para que los demás vean cómo actuar en una mala temporada. Así que ¿por qué no te pones de pie el día de hoy? Levantas tus manos por un momento. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias por este día. Te damos gracias por este mensaje, esta palabra, Señor, que estoy seguro que tú has hablado a nuestros corazones de una manera personal, Jesús, de una manera muy particular. Si alguno de nosotros viene, Señor, de salir de una mala racha, o está entrando a una mala racha, o está en medio de una mala racha, Señor, te pido que tú puedas ayudarnos a atravesar este tipo de circunstancias en cada momento de nuestra vida, a confiar en ti, Señor, a permanecer en ti, Jesús, a ser guiados por ti, Jesús, para que podamos ver lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, para que podamos ver lo que tú quieres manifestar en nosotros, Señor, y que de esa manera podamos vencer en todo momento, Cristo Jesús. Creemos que tú estás obrando. Tal vez el día de hoy no lo vemos, tal vez el día de hoy no lo podamos sentir, pero creemos que tú estás obrando, Señor, que tú te estás moviendo a nuestro favor, Jesús, porque tú eres milagroso, porque tú abres caminos, porque tú cumples promesas, porque así eres tú, Señor, y así seguirás siendo siempre, Padre. Hoy lo creemos, Señor. Vamos, díselo, iglesia, lo creo, lo creo, lo creo. Oh, aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples. Vamos, declaro, Él está abriendo un camino, Él está mostrando una puerta, Él te está guiando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Vamos, yo confío, yo permanezco. Así eres tú, 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 así eres tú. Señor, hoy te decimos que confiamos en ti, que permanecemos en ti, que nos dejamos guiar por ti, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Puedes dar un aplauso fuerte, iglesia, a Dios. Y voltea con el que está a tu lado y dile: yo confío, yo permanezco y yo me dejo guiar por Dios. Que Dios te bendiga.